¿Te imaginas cómo es la vida en el bosque? Esta noche te presento 3 relatos ocurridos en medio de la vegetación, entre los silentes árboles, historias sucedidas en la mitad de la nada, con el escenario perfecto para vivir una horrible experiencia. Te invito a que busques un lugar cómodo, cierra puertas y ventanas, apaga la luz y ahora sí, que venga la oscuridad. Uno. Ritual de medianoche. Roxana lanzó al fuego el último trozo de leña que quedaba del montón que habíamos recolectado por la tarde. Tan pronto se consumiera por completo la fogata, lo mejor sería que cada quien se fuera a dormir a su casa de campaña. Nos quedamos un rato más en torno al fuego, hasta que la oscuridad se apoderó del claro. Habíamos encontrado un mejor lugar para acampar que la vez pasada. A diferencia de la última vez que acampamos, subimos la ladera varios metros más hacia arriba hasta encontrar una pequeña planicie. La luna iluminaba un poco nuestros alrededores y en la fogata aún había trozos de leña incandescentes que no eran lo suficientemente luminosos como para que permaneciéramos más tiempo a la intemperie. Extendimos nuestras manos hacia el fuego por unos últimos minutos para calentarnos un poco antes de irnos a dormir. Esa sería una noche muy fría. Éramos 6, todos excursionábamos en pareja. En aquel entonces Roxana era mi novia. Los demás, Fermín y Alicia, Gilberto y Diana, siguen juntos hasta el día de hoy. Un par de horas después de que cada pareja se encerrara en sus respectivas casas de campaña, sucedió algo que al principio no clasifiqué como extraño. Roxana se levantó, salió de su bolsa de dormir y caminando de cuclillas buscó la salida. Abrió de a poco el cierre de la casa de campaña y salió al exterior. Los pasos que daba con sus pies descalzos se fueron perdiendo en la vastedad del bosque. Yo no estaba por completo despierto, pero el rumor que hacían los animales nocturnos inundaba mis sentidos. Al salir, ella olvidó cerrar la entrada de la tienda de campaña. El aire frío de la noche entró y me espantó el sueño. Pensé que había ido al baño. Decidí esperar a que volviera para intentar dormir el resto de la madrugada. Mi reloj de pulsera hizo un pequeño bip que indicaba que justo habían dado las 12 de la noche. Era muy temprano para estar despierto en fin de semana, pero muy tarde para estar levantado a mitad del bosque, en medio de la nada. 20 minutos serían más que suficientes para ir al baño y regresar, a menos que ella se hubiera alejado y ahora estuviese perdida buscando el campamento. Me alarmé tras ese pensamiento y salí de inmediato de la bolsa de dormir y luego de la casa de campaña. Parecía una extraña aparición. Roxana se encontraba de pie a unos metros del campamento. No estaba sola. La acompañaban mis demás amigos. Alicia y Fermín, Gilberto y Diana formaban un pequeño círculo alrededor de la fogata. Roxana estaba de pie, descalza sobre las brasas. Aspiré el olor que se encontraba en el ambiente. De la fogata salía un poco de vapor y humo.
El fuego se había apagado, pero unos cuantos pedazos pequeños de carbón seguían encendidos. Me froté los ojos con la punta de los dedos porque no creía lo que estaba viendo. Todos habían salido de su casa de campaña, en la madrugada, en la oscuridad y sin un motivo aparente. Fermín sostenía en su mano derecha un filoso cuchillo, el mismo que habíamos usado para cortar la carne que asamos por la tarde. La reluciente hoja de metal estaba enterrada en su brazo izquierdo. Él mismo se estaba infligiendo una herida. Le vi el rostro, tenía los ojos abiertos con la mirada perdida. Observé a los demás, incluyendo a mi pareja, y todos tenían la misma expresión. Estaban dormidos, desconocían seguramente lo que estaban haciendo. Del brazo derecho de Fermín salía sangre. El corte no era amplio ni muy profundo, era más bien como un piquete. Por un momento imaginé la piel y el músculo desgarrándose, y entonces sentí escalofríos. A pesar de la hiriente incisión que le provocaba el filoso cuchillo, solo un delgado hilo de sangre resbalaba por su piel. En la oscuridad, supongo que unas cuantas gotas habían pintado el pasto de rojo. Sin hacer ruido y casi sin respirar los miré a todos nuevamente, de abajo para arriba. Alicia, Diana y Gilberto solo estaban de pie, sin moverse, sin hacer nada. Esta vez, ahora poniendo atención en la escena completa, noté que había alguien más junto a ellos. Alguien que no había llegado con nosotros. Tenía el cabello largo, pero sus facciones no eran precisamente humanas. Solo puedo decir que su rostro era alargado. Lo demás que vi escapaba de mi comprensión. Sentí que mi cerebro era incapaz de registrar esa criatura que mis ojos veían por primera vez en la vida. Verlo me comenzó a provocar náuseas, aunque a pesar de todo, no podía apartar mi mirada de ese extraño ser. Mientras transcurrían los segundos, me pareció observar que su cuerpo ligeramente cambiaba su forma. Poco a poco empezó a verse más humano, con rasgos más definidos. Entonces dejó de verse como una extraña criatura. Pero lucía espantosamente familiar. Se parecía un poco a mí. No sentí más que desconcierto. Era como si estuviera mirándome a través de un cristal distorsionado. Quise acercarme, pero no sabía qué haría cuando llamara la atención de mis compañeros. En un momento, escuché ronquidos provenientes de una de las tiendas de mis amigos. Las otras casas de campaña estaban cerradas. Eso fue aún más confuso y extraño. Sin embargo, lo peor estaba aún por pasar. De entre los árboles a mi derecha se escucharon ruidos. Alguien salió de la oscuridad. El ruido que hacían sus pasos alertó a mis compañeros, a mi novia y a la extraña criatura que se había convertido ante mis ojos. Yo también miré hacia la arboleda. Era Roxana. Imposible, estaría viendo doble. Al centro de la fogata también estaba ella, o había alguien muy parecido a ella. ¿Cuál era la explicación? Las personas que estaban en torno a la fogata la miraron salir de entre los árboles. Ella, mientras caminaba, miraba con cuidado el suelo, la tierra. Dio unos pasos más y esos hombres y mujeres, parados a unos metros de mí, se separaron y caminaron en distintas direcciones. Estuve a punto de seguirlos.
Después de todo, no me quedaba claro quién era quién. Roxana llegó a mi encuentro. Tan pronto como me vio, le pregunté si había visto lo que estaba sucediendo ante los restos de la fogata. Me dijo que no, y efectivamente parecía no saber de qué le estaba hablando. Para demostrarle que había sido testigo de un evento paranormal e inexplicable, la llevé a las otras tiendas de campaña para mostrarle que nuestros amigos no estaban donde deberían estar. Pero cuál fue mi sorpresa cuando desde dentro de las casas salieron las voces de mis compañeros, quienes se preguntaron qué estaba sucediendo con nosotros. Yo ya había sentido terror cuando vi a Roxana y a ese otro hombre que se parecía a mí, a Fermín perforando su piel, básicamente a todos nosotros en medio de un extraño ritual. Ahora que supe que ninguno de mis compañeros había realmente participado en esa extraña escena, se me heló la sangre. Quise contarles, pero no supe por dónde empezar. ¿Cómo decirles lo que había visto sin parecer un loco? Roxana trató de tranquilizarme, sin entender por completo qué había sucedido mientras se internó en el bosque. A la mañana siguiente partimos del lugar. Yo iba caminando detrás de ellos, bajando por el sendero, esquivando las ramas, los pastos crecidos, mirando por encima del hombro, imaginando a aquellas criaturas convertidas en nosotros mismos. Un par de años después volvió a surgir la idea de regresar, de acampar en el mismo lugar. Pensé que deberíamos hacerlo en otro lado, explorar nuevas rutas, nuevos paisajes. No logramos ponernos de acuerdo y volvimos al mismo lugar. Esta vez yo iba solo. Lo que teníamos Roxana y yo no funcionó. Salí y conocí gente, pero hasta el momento en que regresamos al bosque a acampar, yo me mantuve soltero. Las cosas transcurrieron con normalidad, pero aún así no podía dejar de pensar en aquella ocasión. A pesar de que habían transcurrido 2 años, mi recuerdo sobre ese momento estaba fresco. Al terminar la noche, todos volvieron a sus casas de campaña. Yo me quedé un rato más, pensando, apagando lo que quedaba de la fogata. Fue entonces que lo percibí. Una mirada se había posado sobre mi espalda. Venía de la espesura del bosque. Miré cautelosamente por encima del hombro. Ahí estaba. Roxana, o alguien muy parecido a ella, se asomaba por entre los troncos de los árboles. Miraba hacia el campamento desde una distancia considerable. Acechaba, parecía estar a punto de saltar de su escondite. La curiosidad me dejó paralizado y entonces no solo la reconocí a ella. A un costado, un hombre idéntico a mí también miraba el campamento, vigilando desde la lejanía. Regresé a mi casa de campaña, cerré bien, me hice a la idea de que cualquier cosa que sucediera en el exterior estaría fuera de mi control, hiciera algo al respecto o no. Lo único en que estuve de acuerdo inmediatamente después de que me encerré en la tienda es que jamás regresaría a ese lugar. Dos. Dora María. La vista en el lago se pone especialmente asombrosa en el crepúsculo. Es por eso que nos separamos del grupo. Atravesamos un tramo con bastantes árboles y nos pusimos a observar el atardecer. El rojizo sol muriendo en el horizonte se reflejaba en el agua, creando un magnífico espectáculo. Cuando el sol desapareció por completo,
Nos quedamos observando el paisaje hasta que la oscuridad descendió sobre el lago. No fue sino hasta que nos dispusimos a regresar que me di cuenta que no estaba preparado con lámparas o linternas para atravesar aquel tramo de bosque que nos separaba del campamento. La caminata siempre era de unos 40 minutos aproximadamente. Para ser honestos, el tramo era bastante amplio y a menos que lo recorrieras de día, también era peligroso. Estábamos a punto de enfrentarnos a un problema grande. Me rehusaba a arruinar un momento tan excepcional como el que minutos antes presenciamos. Sin decirle a mi esposa que no tenía ni la más mínima idea de qué hacer, tomé una decisión. Había una vereda por la cual se podía cortar camino. Te lleva al campamento en la mitad del tiempo que tardas en recorrer el otro sendero. La cuestión es que existe un tramo donde hay que escalar un poco las piedras que sobresalen de la ladera. Es bastante más peligroso que el otro camino. La pregunta en ese momento era, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a permanecer al interior del oscuro bosque? El camino corto sería la opción. Ya adentrados en el sendero me puse a pensar en la barranca. Había olvidado esa parte. Sentí inmediatamente que el sudor frío acarició mi espalda. Tomé la mano de mi esposa y seguí la vereda hasta las rocas. Subiendo y saltando las rocas está la barranca. Son solo unos cuantos metros, pero un paso en falso es suficiente para caer al vacío hacia una muerte dolorosa. Superamos el primer obstáculo sin tanta dificultad. Una de las cosas que desconocía de mi esposa era que tenía bastante agilidad para esa clase de retos. No como yo, que necesité ayuda para poner los pies en tierra firme luego de la escalada. Miré a mi derecha. Ahí estaba la barranca, el gran vacío. Al mirar el vacío, sentí que éste también me estaba mirando de vuelta. Superamos ese obstáculo y por fin estuvimos de nuevo en el último tramo que nos llevaría de vuelta al campamento. Ahí sí era como caminar con los ojos cerrados. Lo único que nos guiaba era el rumor del campamento, la fogata que a la distancia se veía como una pequeña lucecita. Mi esposa se había adelantado y ahora yo iba siguiéndola. Caminamos no más de 20 metros cuando nos encontramos con alguien. Nos asustamos al principio, pues aparecieron de la nada. Las luces de sus lámparas estaban apagadas, pero las encendieron al encuentro. Seguro estarían regresando al campamento al igual que nosotros. Pasamos al lado de ellos y saludamos con un buenas noches. Ellos eran una pareja de ancianos. No devolvieron el saludo, pero sí respondieron algo que no escuché claramente. Los rebasamos y luego de unos pasos, mi esposa se detuvo. La conozco bien. Supe en ese momento que ella estaba pensando que probablemente los ancianos necesitarían ayuda. Me tomó de la mano y juntos regresamos al lugar donde esta pareja había permanecido sin moverse. Poco o casi nada veíamos de sus rostros, solo la silueta se dibujaba entre ese mar de penumbras. De no ser por la poca luna que se colaba entre las hojas, jamás los hubiéramos visto. Les preguntamos si necesitaban ayuda, si estaban extraviados. Cuando respondieron, solo dijeron que estaban buscando a Dora María. Yo les hice más preguntas. Les pedí detalles sobre la muchacha que presuntamente se había extraviado. Cuando terminé de hablar se hizo el silencio y después de varios segundos escuché la voz de la señora. Me dijo que Dora María se había perdido en el bosque.
Yo esperaba escuchar sus señas particulares, su edad, algo que me ayudara a identificarla. En fin, pensé que cualquier muchacha perdida en el bosque, sin importar su apariencia, podría ser quienes ellos estaban buscando. Después de despedirnos, reanudamos nuestro camino y en menos de 10 minutos aparecimos frente al campamento. Ahí, un grupo de personas se habían congregado y discutían entre ellos. No nos vieron aparecer y al acercarnos nos preguntaron si habíamos visto a una pareja internada en el bosque. Les dijimos que sí. Señalamos hacia el punto entre los árboles por donde entramos al campamento. Una mujer se acercó y nos dijo: ¿no eran ustedes los que estaban perdidos? Nosotros nunca estuvimos perdidos. El organizador contó nuevamente a los presentes. Ya no faltaba nadie. Éramos nosotros a quienes estaban buscando. Nos vieron internarnos en el bosque y cuando anocheció se preocuparon porque no aparecíamos de vuelta. Estábamos un tanto confundidos. Les dijimos que en el camino nos habíamos encontrado a una pareja de ancianos y que ellos a su vez se habían internado en el bosque buscando a una muchacha, a Dora María. La cara del guía se transformó, se convirtió de inmediato en una mueca de desconcierto. Nos dijo que Dora María era una niña que había desaparecido hacía muchísimos años, más de 20. No tendría sentido seguirla buscando. Con la mirada recorrí los rostros de los presentes. Estábamos todos y ninguno de ellos parecía ser uno o los dos que nos encontramos en el bosque. Pero, ¿por qué se veía tan afectado el guía? Al día siguiente nos enteramos. Cuando levantamos nuestras cosas para regresar a casa, el guía nos dijo que cuando Dora María desapareció, se organizó un equipo de rescate que estuvo buscándola por días, hasta que la encontraron. Estaba irreconocible. Alguien le había hecho algo espantoso. Sus familiares, las únicas personas que ella tenía, eran un par de ancianos, quienes se rehusaban a aceptar que ese era el cuerpo de Dora María. Siguieron buscándola hasta tiempo después de que ya no parecía tener sentido conservar las esperanzas. Una tarde, la pareja de ancianos no regresó del bosque. Se cree que cayeron a las barrancas. Al día de hoy no se sabe qué pasó con ellos. Tres. Nadie nos está cuidando. Recuerdo que antes solíamos salir en familia, todos mis tíos y tías, con todos mis primos y primas. Las caravanas se hacían de varios coches. Salíamos al campo, a nadar, a la playa. La última vez que salimos de paseo fue a un campamento. Partimos muy temprano de la casa, poco antes de las 5 de la mañana. Agarramos la carretera cuando todavía no amanecía. El camino fue bastante largo y sin escalas. Después de 3 o 4 horas llegamos. Ese lugar era un oasis, lo recuerdo enorme, con pequeñas cascadas, grutas, un río y la zona de acampar. Cuando llegamos justo el parque acababa de abrir sus puertas. Disfrutamos el día entero hasta que llegó la noche, y con ella llegó la alegría de cantar y bailar en torno al fuego. Encendieron la fogata. Mi padre siempre ha sido muy hábil para esas cosas. En minutos el fuego ardía y los trozos de leña tronaban ante nuestros ojos. Nos sentamos en círculo. Encendieron una radiograbadora con rondas infantiles.
Cantaríamos unas cuantas canciones y luego vendrían los bombones asados, las salchichas y los elotes. Los adultos se veían ansiosos por llevarnos a las casas de campaña para que ellos libremente pudieran tomar, platicar y convivir en torno a la fogata. Nosotros ya estábamos cansados, pero también entusiasmados por las golosinas que en cualquier momento acercaríamos al fuego para que se asaran. Tan pronto como empezaron a sonar las canciones infantiles, entre todos nos pusimos a cantarlas, agitando los brazos, dando vueltas alrededor de la fogata. Mis tíos hacían graciosas muecas y ridículos gestos. En ese momento todo era algarabía. Nuestros gritos y carcajadas retumbaban en el oscuro paisaje que nos vigilaba desde lo lejos. Éramos los únicos que nos quedamos a acampar. El resto de los visitantes abandonaron el parque al atardecer. Ser los únicos, ni para nosotros y creo que tampoco para los adultos resultaba un problema. Podría, por el contrario, ser una ventaja. El parque entero quedó disponible para nosotros solos. Mi madre se veía un poco intranquila, pero ella siempre estaba preocupada por algo. En un momento, la música se detuvo. Se comenzó a escuchar la estática del radio. No sonaba nada más que la estática. Estábamos muy alejados de alguna ciudad o poblado. A ese punto no llegaba ninguna transmisión de radio. Mi tía se acercó a la grabadora y presionó el botón para volver a reproducir el CD. Retomamos la canción donde se había interrumpido, pero no pasaron más de 20 segundos cuando, sin que nadie estuviera tocando la radiograbadora, esta se cambió sola nuevamente. En esta ocasión, además de la estática, se escuchó una voz. Ya váyanse a dormir, porque este lugar es muy peligroso de noche. Nunca había visto a mi tía Patricia poner la cara que puso. Era de espanto, pero al mismo tiempo se veía desesperada. Desesperada por evitar que siguiéramos escuchando esa espantosa voz en el radio. Tenía miedo de que nosotros tuviéramos miedo. Apretó varios botones de su radiograbadora. Primero bajó el volumen, luego la apagó. Abrió el compartimento donde se inserta el disco compacto, retiró el CD y sacó otro de su carpeta. Todos los presentes la veíamos actuar. Al parecer, nuestras incisivas miradas la hicieron trastabillar. Cuando por fin logró reproducir otro disco, suspiró profundamente y se secó el sudor que había perlado su frente. Por varios minutos sonaron alegres rondas infantiles mezcladas con el desconcierto del momento. La energía alrededor de la fogata definitivamente no era la misma. Mi madre se levantó y tomó la canasta de los malvaviscos y demás golosinas. Se veía dispuesta a cortar la dinámica y ponernos a todos a cenar. En ese momento, la música se detuvo, otra vez. Primero, 2 o 3 segundos de estática, luego aquella espantosa voz. En este lugar murió Juanito, Alfredo, Carlos, Miguel, Fernanda y la pequeña Itzel. Después se escuchó una macabra risa. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo. Recuerdo que volteé a ver a mi madre.
Se había llevado las manos a la boca. Dio un grito ahogado mientras mis demás tíos se miraban entre sí. Estaban paralizados del miedo, supongo, porque esta vez nadie se acercó a la radiograbadora. La voz en la transmisión terminó diciendo que nadie ni nada nos estaba cuidando. Los adultos se levantaron, nos mandaron inmediatamente a los coches mientras ellos levantaban las cosas. Desarmaron las tiendas de campaña en medio de una extraña confusión. Uno de ellos aventó una cubetada de agua sobre la fogata. No habría sido la mejor idea, pues en ese momento la oscuridad devoró nuestros alrededores. Junto con la oscuridad descendió el terror. No podía verlos, pero mis tíos y mis padres corrían de un lado a otro, cargando cosas, tropezando entre ellos. Estuvimos en penumbras por un par de minutos hasta que mi padre encendió su camioneta y apuntó con las luces hacia donde en ese momento se estaba desmontando el campamento. Quedaban pocas cosas por subir a los coches. Cuando por fin estuvimos todos y todo dentro, arrancó la caravana a mitad de la oscuridad, a mitad de la nada. En total era 1 kilómetro más o menos desde donde nos encontrábamos instalados hasta la salida del parque. A mis padres el recorrido se les hizo eterno. No querían ni que encendiéramos las luces interiores de la camioneta. Cuando llegamos a la caseta de vigilancia en la salida, la encontramos desierta. No había nadie. Las luces estaban apagadas y la puerta cerrada. Efectivamente, y como había dicho la voz en la radio, nadie nos estaba cuidando. La reja cerrada podría parecer un problema, pues no había nadie, ninguna luz encendida más que la de las camionetas. Mi padre bajó para intentar abrirla. Dicha reja, afortunada o desafortunadamente, estaba abierta. No tenía candado ni cerrojo. En el camino no hicimos ninguna escala, y ya entrando a la ciudad, cada coche se desvió hacia su respectivo hogar. Poco después de la medianoche llegamos a casa. En aquel entonces nosotros, los primos, no nos asustamos tanto como nuestros padres. Pero ha pasado el tiempo y ese recuerdo nos ha quedado grabado como una de las experiencias más aterradoras que hayamos vivido. Me provoca escalofríos y un nudo en la garganta tan solo recordar aquella voz en el radio pronunciando nuestros nombres, mi nombre y el de mis primos. Juanito, Alfredo, Carlos, Miguel, Fernanda y la pequeña Itzel. Te habla Conejo Negro. Te invito a suscribirte. También te invito a que toques la campana. De esta manera recibirás una notificación cada que haya un terrorífico estreno. Deja tu like y tus comentarios. Son de mucha ayuda para continuar haciendo relatos. En esta pantalla te dejo un par de recomendaciones para que sigas escuchando relatos de terror. Nos escuchamos en unos segundos. Alguien te observa en la oscuridad.